para las compras en línea. Bueno, teniendo ya esto acá, vamos a duplicar el cuadro de descripción y lo pegamos acá. Bueno, entonces voy a crear ahora el 003 que se llama crear usuarios. Entonces, cuando yo creo usuarios, quiere decir que el sistema, cualquier persona no está creando el usuario, sino que simplemente hay una persona que está encargada de crear usuarios, o el sistema se encarga directamente de crear el usuario. Entonces, descripción: el sistema debe permitir crear usuarios. Ahí queda un poquitico diferente. O crear debe permitir crear un usuario con su respectivo rol. Entonces aquí tendríamos que cambiar ese requisito porque lo estamos cambiando, ¿cierto? Entonces vamos a borrar todo esto porque nada de esto es cierto. Y entonces vamos a mirar ¿qué necesitaría yo para crear el usuario? Entonces básicamente para crear esas credenciales yo debo traer el correo de una persona, no, vamos a decir, necesitamos traer el número de identificación, no el tipo, ¿no? No el tipo, sino el número de identificación. Número de identificación. Podríamos estar trayendo también el correo electrónico, el nombre, porque va a depender qué es lo que necesitamos crear, ¿no? Y bueno, entonces ustedes deciden acá. Lo que nosotros necesitamos es crear un usuario, y como nosotros vamos a crear el usuario, entonces esperamos crearlo. Podríamos dar el número de identificación como correo, como clave, y el correo electrónico como nombre de usuario. O podríamos estar pensando que vamos a hacer una función, creamos una función de donde se saque las letras de los primeros nombres y el primer apellido o segundo apellido, y pues ustedes definirán cómo lo hacen, ¿sí? Entonces aquí tendremos la fuente que es un mockup. No es ningún mockup porque él va a llevar a los clientes y lo único que me va a hacer. Entonces, si lo voy a crear manualmente, sí, pero entonces vamos a mirar. Podría crear un mockup para crear usuarios. Entonces ahí pensaríamos. Recordemos que esto lo estamos haciendo manualmente, por lo menos este mockup solamente se va a ejecutar cuando el usuario no pueda crear su usuario y sea creado por otra persona, puede ser el administrador del sistema. Y la salida es usuario creado satisfactoriamente y correo enviado al nuevo usuario con nombre de usuario y contraseña. Entonces miremos que cuando nosotros estamos analizando
este tipo de requisitos nosotros ya nos estamos imaginando qué tenemos que hacer para que cuando le llegue el correo, él lo deba cambiar, ¿cierto? Entonces vamos a ver. Destino, base de datos específicamente y cliente y usuario. Es decir, son los destinos. El usuario con su correo y la base de datos para actualizar la tabla correspondiente a usuarios. ¿Cuáles son las restricciones? Las restricciones es que cada un usuario debe ser único, o sea, un nombre de usuario debe ser único y la clave debe ser único y la clave debe ser cambiada inmediatamente el usuario ingrese por primera vez a la aplicación. Entonces tenemos entradas, número de identificación, correo electrónico, nombre y apellidos. Ustedes pueden dar el orden que quieran. Realmente esos datos no los vamos a digitar acá, sino que deben ser enviados en el momento que se crea un empleado, en el momento que se crea un nuevo cliente, en el momento que se crea un proveedor. Eso es crear usuarios se convierte en un caso de uso, no, sino en un requisito que va a ser utilizado por todos los que necesiten un usuario y que son creados o registrados en el sistema. Entonces, un nombre de usuario debe ser único y la clave debe ser cambiada inmediatamente el usuario ingrese por primera vez a la aplicación. Es decir, que esto me indica que debo generar un nuevo requisito, que es que tan pronto el usuario ingrese a la aplicación, como es la primera vez que lo hace, inmediatamente lo debe enviar a cambiar la clave, ¿cierto? Por lo tanto, debe existir un requisito que se llame cambiar clave, que no lo tenemos acá, que ese va a ser que lo vamos a generar. Se genera en este momento porque da pie por lo que estamos haciendo de registro del cliente, ¿no? Si estuviéramos haciendo registro de venta, no sería lo mismo. Entonces vamos a ver cuál es el proceso. Entonces el proceso es cuando se registre un cliente, un empleado, un proveedor, el sistema debe solicitar la creación de usuario. Entonces en este momento ya estamos listos para crear nuestro usuario. Y luego debe ser notificado notificar al usuario que ha sido creado que sus credenciales han sido creadas. Eso lo tenemos que notificar, solicitar, cambiar clave cuando el usuario ingrese por primera vez a la aplicación. Ahí está. Efecto colateral: si un usuario no es asignado,
correctamente, el sistema, bueno, vamos a decirle, no podrá realizar las actividades para su rol. Este está bien, ¿cierto? Y ahora entonces podríamos estar creando uno nuevo que no está aquí y que es necesario tenerlo antes de crear usuario, que se llamaría el número, pongámosle el número 35. Le vamos a decir crear roles. Es importantísimo la creación de roles. El sistema debe permitir crear un rol con sus respectivas responsabilidades. Y entonces para crear un rol lo único que yo necesito es un código del rol, el nombre del rol, y yo voy a tener un mockup con estos datos, y ese mockup debe tener una lista de responsabilidades, es decir, qué puede y qué no puede hacer. Esas responsabilidades se dan de acuerdo a lo que vaya a hacer, al análisis que ustedes le hayan realizado con el stakeholder. Es decir, el stakeholder le va a decir qué hace cada uno, o de acuerdo al análisis del stakeholder ustedes ya saben cuáles son las actividades que realiza cada usuario. Entonces, pues para terminar, ya casi que no me quedan sino 3 minutos de video, entonces vamos a ver la salida, que simplemente es un rol creado, un rol creado. Entonces aquí nos hizo falta una cosa, que es solicitar cambio de clave, notificar al usuario, asignar rol. Él lo puede asignar automáticamente, ustedes verán cómo lo hacen porque va a depender de quién esté haciendo el registro. Y el destino, rol creado y asignado. Y aquí le vamos a decir que el destino es la base de datos, no más. Ahí no tenemos que avisarle a nadie cuál es su rol, porque cada uno sabe cuál es. Y la regla solo se pueden crear los roles por el administrador, y las responsabilidades son creadas de acuerdo con el tipo de usuario. Entonces es diferente a un cliente a un administrador, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las normas? Acá. Código real, nombre de rol. Y aquí podríamos estar diciendo que tenemos, se crea un rol se le da nombre al rol y se asignan responsabilidades o alcances, ¿no? Alcances del usuario. No le vamos a dar ninguna colateral. Entonces básicamente esto, de esta manera se están creando los requisitos, y si se dan cuenta que independientemente que aquí estén creados, aquí nos van a quedar más. Esto se llama nuestro backlog, y esto es nuestro primer análisis.